¿Qué pasaría si Dios te pidiera que hicieras algo imposible, algo que fuera en contra de todo aquello en lo que crees? Eso es exactamente lo que le ocurrió al profeta Oseas. Dios le ordenó que se casara con una mujer infiel. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver esta impactante historia con el amor de Dios por nosotros? Prepárate para descubrir uno de los mensajes más impactantes y conmovedores de la Biblia, una historia de traición, dolor, pero sobre todo, de un amor que nunca se rinde. La historia del profeta Oseas transcurre durante un período turbulento de la historia de Israel. Tras el reinado de Salomón, el reino se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur. Esta división marcó el comienzo de una era de desafíos políticos, sociales y espirituales. El reino del norte, donde Oseas ejercía su ministerio, estaba formado por 10 tribus, y su capital era Samaria. Judá, al sur, estaba formado por las tribus de Judá y Benjamín, y Jerusalén era su centro religioso y político. Aunque compartían un origen común, sus caminos tomaron rápidamente direcciones diferentes. Israel prosperó económicamente gracias a sus fértiles tierras y a su situación estratégica en las rutas comerciales. En cambio, Judá, más aislada, se mantuvo más fiel a las tradiciones religiosas heredadas de David y Salomón. Pero a pesar del progreso material, la nación israelita se sumió en una crisis espiritual. El reinado de Jeroboam II trajo consigo un periodo de crecimiento y expansión territorial sin precedentes para Israel. Como se recoge en 2 Reyes 14, 23, 25, restauró las fronteras y consolidó su dominio. Sin embargo, esta prosperidad favoreció solo a una élite, aumentando la desigualdad social y la corrupción. Oseas denunció esta injusticia en Oseas 12, 7, 8. El mercader usa balanzas engañosas y le gusta explotar. Efraín dice, soy muy rico, he adquirido grandes posesiones, en todo mi trabajo no encontraréis pecado en mí. Mientras la economía florecía, la fe del pueblo se debilitaba. El culto a Yahvé estaba siendo corrompido por el culto a Baal y a otros dioses cananeos. En Oseas 2:8, Dios se lamenta. No reconoció que era yo quien le daba el trigo, el vino y el aceite, y quien multiplicaba la plata y el oro que usaban para Baal. Esta mezcla de creencias, conocida como sincretismo religioso, fue uno de los temas centrales de las profecías de Oseas. Su matrimonio con Gomer serviría de poderosa ilustración de esta infidelidad espiritual. La muerte de Jeroboam II marcó el comienzo de la inestabilidad política en Israel. Una sucesión de gobernantes débiles y conspiraciones debilitó el reino. En 2 Reyes 15 vemos cómo los reyes fueron asesinados en rápida sucesión, reflejando la crisis denunciada por Oseas. Oseas describe esta degradación en Oseas 7:3-7. Todos tus reyes caen y nadie clama a mí. En este escenario caótico se acercaba una nueva amenaza, el imperio asirio. Bajo el mando de Tiglat-Pileser III, los asirios estaban expandiendo su dominio mediante conquistas militares y deportaciones masivas, destruyendo la identidad nacional de los pueblos conquistados. Israel intentó buscar apoyo en ellos, pero Oseas advirtió en Oseas 5:13. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá sus heridas, se volvió a Asiria y mandó llamar al gran rey, pero él no puede curarlos ni sanar sus heridas. Los profetas eran la conciencia moral de la nación, confrontando a los líderes y al pueblo sobre su pacto roto con Dios. En Oseas 4:1-2 proclama, el Señor tiene una acusación contra vosotros, habitantes de la tierra. No hay fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay maldición, mentira, asesinato, robo y adulterio. Habéis traspasado todos los límites. La misión de Oseas era clara.
denunciar la corrupción, llamar al pueblo al arrepentimiento y anunciar tanto el juicio como la esperanza de restauración. La llamada de Oseas era diferente de la de otros profetas. Mientras que Isaías tuvo una visión gloriosa en el templo, Isaías 6, y Jeremías recibió su llamada a una edad temprana, Jeremías 1. Oseas recibió una orden chocante e inusual. En Oseas 1:2, Dios dijo: «Ve, cásate con una mujer adúltera y engendra hijos de infidelidad, porque esta tierra ha fornicado abandonando al Señor». Esta orden divina generó un debate teológico. ¿Se trataba de una orden literal o de una metáfora? Independientemente de la interpretación, el mensaje era claro. La vida personal de Oseas serviría como retrato vivo de la relación entre Dios e Israel. En el mundo antiguo, el matrimonio se utilizaba a menudo como símbolo de alianzas políticas y espirituales. Los reyes celebraban matrimonios estratégicos para sellar pactos con otros pueblos. Del mismo modo, Israel se había casado espiritualmente con dioses extranjeros, traicionando su pacto exclusivo con Yahvé. Al aceptar esta misión, Oseas se colocó en una posición vulnerable y humillante. Su matrimonio con Gomer era un reflejo de la relación de Dios con Israel, una alianza marcada por la infidelidad del pueblo y la fidelidad inquebrantable del Señor. La Biblia no recoge la reacción inicial de Oseas, pero podemos imaginar el conflicto interno al que debió enfrentarse. Sin embargo, su obediencia fue inmediata. Oseas 1:3 relata: «Se casó con Gomer, hija de Diblaim, y ella le dio un hijo». Este matrimonio fue un acto profético, portador de un poderoso mensaje. El dolor de Oseas al enfrentarse a la infidelidad de su mujer reflejaba el dolor de Dios al ver que su pueblo se descarriaba. Los hijos de Oseas y Gomer recibieron nombres simbólicos, cada uno de los cuales representaba un mensaje profético. El primer hijo se llamó Jezreel, que significa Dios siembra. Este nombre hacía referencia al valle de Jezreel, lugar de batallas y juicios divinos, señalando que la dinastía reinante de Israel se enfrentaría a la justicia de Dios. La segunda hija se llamó Lo Ruhamá, que significa sin amor o sin compasión. Este nombre indicaba que Dios retiraría temporalmente su misericordia de Israel, permitiéndole cosechar las consecuencias de su rebelión. El tercer hijo se llamó Lo-Ami, que significa no es mi pueblo. Este nombre simbolizaba la ruptura del pacto entre Dios e Israel, debido a la infidelidad del pueblo. Estos nombres eran mensajes chocantes para la sociedad de la época. Tener un hijo llamado no amado o no es mi pueblo era un testimonio vivo del juicio divino. Sin embargo, incluso en medio de estas duras declaraciones había una promesa implícita de restauración. En Oseas 1:10, Dios ofrece esperanza. En el lugar donde se les dijo, «Vosotros no sois mi pueblo», serán llamados hijos del Dios vivo. Oseas no se limitó a predicar la palabra del Señor. Vivió ese mensaje en su propia casa, haciendo de su vida un sermón viviente para toda la nación. Con el tiempo, Gomer volvió a su antigua vida de promiscuidad, abandonando a Oseas y a sus hijos. La Biblia no detalla las razones de su traición, pero podemos imaginar que, al igual que Israel, buscó seguridad en alianzas políticas y dioses extranjeros, Gomer pudo haberse dejado seducir por promesas de estabilidad material y placeres pasajeros. Esta traición fue un golpe doloroso para Oseas. Su dolor era un reflejo directo del dolor de Dios al ver a su pueblo buscando otros dioses. Israel no solo adoraba ídolos, sino que también hacía acuerdos políticos con naciones paganas, confiando más en estas alianzas que en la protección divina. A pesar de la traición de Gomer, Dios ordenó a Oseas que la trajera de vuelta. En Oseas 3:1, el Señor le ordena:
Vuelve a amar a una mujer que es amada por otro hombre y es adúltera. Ámala como el Señor ama a los israelitas, aunque se vuelvan a otros dioses. Se trataba de una extraordinaria llamada al perdón y a la redención. Oseas tuvo que buscar a Gomer y rescatarla, recomprándola como a una esclava que había sido vendida. Oseas 3.2 dice: Entonces la compré por 15 piezas de plata y una cantidad de cebada. El precio pagado por Gomer era el valor de una esclava común, señal de lo bajo que había caído. Este acto representaba la gracia de Dios, que estaba dispuesto a rescatar a Israel, incluso después de su repetida infidelidad. Tras traerla de vuelta a casa, Oseas le impuso un período de purificación. Vivirás conmigo muchos días, no cometerás fornicación ni pertenecerás a otro hombre, y yo haré lo mismo contigo. Oseas 3.3. Esto simbolizaba un tiempo de restauración para Israel. Dios permitiría que la nación pasara por dificultades, pero su objetivo era llevarla al arrepentimiento y a una relación renovada con Él. El mensaje de Oseas era claro: Dios no abandona a su pueblo, aunque se aleje. Su amor no se basa en el mérito, sino en su gracia y fidelidad. En Oseas 11:8-9, Dios expresa esta profunda compasión. ¿Cómo voy a abandonarte, Efraín? ¿Cómo voy a entregarte a otros, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré mi ira ardiente, porque soy Dios y no hombre. Este es uno de los momentos más conmovedores del libro de Oseas. El Señor, aunque es justo, no quiere destruir a su pueblo. Por el contrario, trata de restaurarlo mediante el amor y la disciplina. El mensaje de Oseas no trata solo del juicio, sino también de la esperanza de la redención. Dios llamaba a Israel al arrepentimiento, no mediante sacrificios vacíos, sino mediante una auténtica transformación del corazón. En Oseas 6:1-3, el profeta clama: Venid, volvamos al Señor, nos ha roto, pero nos curará, nos ha herido, pero nos vendará. Al cabo de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos restablecerá para que vivamos en su presencia. Conozcamos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Tan cierto como que sale el sol, Él aparecerá. Vendrá a nosotros como las lluvias de invierno, como las lluvias de primavera que riegan la tierra. Este pasaje refleja el deseo de Dios de restaurar a su pueblo. Al igual que un marido traicionado anhela la reconciliación con su esposa, Dios anhelaba el regreso de Israel. Pero para que esta restauración tuviera lugar, se necesitaba algo más que rituales religiosos superficiales. En Oseas 6:6, Dios declara: Porque misericordia quiero, y no sacrificios, conocimiento de Dios, y no holocaustos. Este versículo resuena en toda la Biblia, siendo citado por Jesús en Mateo 9:13 y Mateo 12:7. Una verdadera relación con Dios no se basa en ceremonias externas, sino en el amor, la justicia y el compromiso sincero. La profecía de Oseas también apunta a un futuro de restauración. En Oseas 14:4-7, Dios promete: Sanaré su infidelidad y los amaré de todo corazón, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, florecerá como el lirio, echará raíces como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán, su belleza será como la del olivo, y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Incluso después de todo el sufrimiento, Dios ofrece una nueva oportunidad. Promete sanar y restaurar Israel, trayendo de nuevo la paz y la prosperidad. Este mensaje de Oseas trasciende su época. Nos recuerda que, por muy lejos que nos hayamos desviado, Dios siempre está dispuesto a acogernos de nuevo. Su amor es más grande que nuestras faltas, y su gracia es suficiente para restaurarnos. La historia del profeta Oseas es un testimonio vivo del amor incondicional de Dios. Su matrimonio con Gomer
fue una poderosa ilustración de la relación de Dios con Israel, una relación marcada por la traición, el sufrimiento, pero también por la gracia y la redención. El mensaje de Oseas sigue resonando hoy, llamándonos a una fe auténtica y a una verdadera relación con Dios. Si esta historia te ha conmovido, compártela con tus amigos y familiares. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir más estudios bíblicos y reflexiones transformadoras. Gracias por vernos y hasta el próximo video.